Bendito Dios que estás en los cielos. Queremos agradecerte, Señor, por este nuevo día. Señor, queremos que tú cada día nos prepares para el reino de los cielos. Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a que podamos seguir contigo a tu lado y que tú nos puedas bendecir con el poder de tu Espíritu Santo. Bendice este tema de esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, en primer lugar, en el capítulo 1 de Daniel vemos que los babilónicos, lo primero que hicieron con los jóvenes hebreos fue cambiar sus nombres. Hermanos, sus nombres hebreos eran un reflejo de su fe en el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Los babilónicos intentaron cambiar su identidad y le dieron nombres que estaban relacionados con sus divinidades paganas babilónicas, hermanos. Lo primero que hicieron los babilonios fue cambiarle los nombres a los jóvenes hebreos. Vamos a leer, hermano, aquí en Daniel. Vamos a Daniel. En el capítulo 1, hermano. Quiero que vayan conmigo en Daniel capítulo 1. Vamos al versículo 7, hermano, donde la palabra de Dios nos dice: y a estos, el jefe de los eunucos puso nombres y puso a Daniel Belsasar, hermano. Miren, Daniel era un nombre bíblico, hermano, un nombre de Dios prácticamente. Daniel significa Dios es mi fue, hermano. Pero vinieron los babilónicos y en vez de decirle a Daniel le pusieron Belsasar. Y Belsasar significa príncipe de Bel. ¿Sabe quién era Bel? Bel era el dios del sol, hermano, y la principal divinidad de Babilonia. Miren ustedes cómo cambian los nombres, hermanos, a nombres de dioses. Y sigue el texto, y Ananías le puso Sadrás. Ananías, hermanos, significa Dios es misericordioso. Pero vinieron los babilonios, le pusieron Sadrá, y Sadrá significa siervo de Sin. ¿Y saben quién era Sin, hermano? Era el dios de la luna. Miren, es interesante esta parte, hermano. Y seguimos con el texto, y a Misael Mesac. Misael significa quien pertenece a Dios. Pero Mesac, en cambio, significa quién es como Acú. Y Acú, hermano, era el equivalente sumerio del dios de la luna. Era un equivalente al dios de la luna. Y dice el texto, y a Azarías le pusieron Abed-Nego. Azarías significa Dios ayuda. Pero en cambio Abed-Nego significa siervo de Nebo. Y Nebo era una deidad babilónica. Interesante, mis hermanos. Muy interesante, hermano, el capítulo de Daniel. Los babilónicos, hermanos, tenían el poder. Y era un pueblo que adoraba a muchos dioses paganos. Y lo primero que hicieron fue eso. Después de eso, el rey señaló a los jóvenes hebreos la comida y la bebida que debían de recibir, hermano. Si usted aquí va al versículo 5, capítulo 1, verso 5, la Biblia dice: y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Qué fatal, qué tremendo caso para los jóvenes hebreos. Con seguridad, hermano, los jóvenes hebreos estaban muy sorprendidos al ver ese gran banquete con la comida real, ¿verdad? Y con seguridad tenían muchos deseos de comer un buen plato de comida. Después de las aproximadamente 2 semanas de caminata hacia Babilonia, hermano. Ellos llevaban mucha hambre. Pero ellos no conocían cuál era la comida del rey, hermano. El gran banquete de comida real consistía, ¿saben en qué, hermano? Era una gran tentación para los jóvenes, Daniel y sus 3 amigos. Y decidieron no contaminarse con la comida del rey. Miren lo que dice el versículo capítulo 1, verso 8. Y Daniel propuso en su corazón:
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué maravilloso que eran estos jóvenes hebreos, fieles a Dios, hermano. Ellos habían aprendido desde su niñez a distinguir entre la comida que Dios aprueba y la que Dios desaprueba. Y por voluntad propia tomaron su firme decisión, hermano. Estos jóvenes se alimentaban de acuerdo a los principios divinos, hermano. Miren la diferencia. Te hago la pregunta a ti que me estás escuchando, querido hermano. ¿Te estás alimentando de acuerdo a los principios divinos? ¿O estás comiendo comida contaminada como lo hacían los babilónicos? Los babilónicos, hermanos, siendo un pueblo pagano, miren, apartado de los principios de la voluntad de Dios, comían y bebían cualquier cosa. Su dieta incluía alimentos inmundos, hermanos, como el chancho, ¿verdad? Prohibidos por Dios. Y con seguridad preparaban las carnes, sin desangrarla de pronto, ¿no? Y comían los alimentos después de ofrendarlo a los ídolos, como era costumbre en las religiones paganas de antaño, hermano. Desafortunadamente, los demás muchachos comieron la porción de la comida del rey, ¿no? Veamos aquí, hermano, Daniel 1, versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos, Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que de los muchachos, que con semejante a vosotros condenaréis para que con el rey mi cabeza, ¿no? Aquí estaba preocupado este hombre, ¿no? Este eunuco, ¿no? Que era aquel que encargaba de la comida, hermano. Y el versículo 13 compara nuestros rostros, le dice Daniel, con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. O sea que los demás jóvenes que estaban en ese grupo comieron la comida del rey. Solo estos jóvenes, 4 jóvenes valerosos, hermanos. Estos jóvenes que no se contaminaron, eran 4. Aquellos que no decidieron comer esa comida. El versículo 15. Y al cabo de 10 días, le dijo Daniel, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida. Qué maravilloso, hermanos, que es Dios con nosotros. Hermanos queridos, aquí vemos la fidelidad de estos jóvenes hebreos. Hermanos, se mantuvieron fieles hasta en la alimentación. La comida, usted sabe, la comida de los reyes, la comida de los paganos, como es, ¿verdad? ¿No? Ahí en esa comida hay vino, hay de todo, hermano. Hay de todo animal inmundo. Y lastimosamente nosotros también a veces, hermano, participamos en esas comidas sin querer hacerlo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a visitar a alguien, hermano. Esas ollas donde preparan las comidas, hermano, son ollas que son utilizadas para preparar muchas veces comida a los ídolos o comida inmunda, hermano. En eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Aquí, hermanos queridos, quizás pensaron dentro de sí, tenemos que hacer lo que mandan, de pronto dijeron los jóvenes. Es peligroso. Posiblemente nos matarán si no obedecemos y comemos. Además, tal vez es tan rico y tenemos hambre. Estamos lejos de casa, de pronto. Podían haber pensado ellos, ¿no? Nuestros padres sacerdotes no están aquí, no nos están viendo. Nadie nos ve. Además, aquí reinan otras costumbres. Hay que adaptarse, decimos a veces. Y Dios entenderá seguramente, ¿verdad? A veces decimos, bueno, una vez al año no hace daño. Hermano, estos jóvenes eran fieles a Dios. Cuando vieron a Daniel y a sus 3 amigos no participar de la comida babilónica, quizás le dijeron, ¿no? ¿Quieres acaso ser mejor que nosotros? ¿O soy acaso más santo que nosotros? O de pronto le dijeron, ah, tú que te crees santo, ¿no? Que tú comes la comida, ¿no? Sin esto, sin lo otro. Y eres criticado muchas veces, hermano, hasta a veces dentro de tu propia iglesia, cuando tú tratas de obedecer a Dios en la alimentación. A veces somos criticados por nuestros propios pastores, hermano, por vuestros propios hermanos. Cuando somos nosotros, hasta en la comida, queremos serle leal a Dios. Quiere ser algo especial, ¿verdad? Con seguridad no era fácil para los hijos de Dios vencer esta prueba, ¿no? No era fácil.
Pero lo hicieron con fe, hermano, confiando y obedeciendo al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, aquí vemos nosotros en estos versículos la importancia, hermano, de la obediencia a Dios, ¿no? Dios siempre trabaja a favor de sus hijos fieles, ayudándolos en sus problemas, hermano. Melzar tenía miedo del severo castigo del rey, ¿verdad? Y si le desobedecerían en la alimentación asignada a los jóvenes, temía que su rostro pudiera ser más pálido que los rostros de los demás jóvenes. Pero Daniel era sabio, hermano, y le pidió hacer una prueba durante tan solo 10 días, mira. Solo 10 días, porque ahí todavía no le tocaba estar con el rey. Y le dijo, mira, solo danos legumbres para comer y agua, para beber, para comparar luego los rostros de ellos con los de los demás muchachos, que si comían de la porción del rey. Melzar aceptó y al cabo de los 10 días, el rostro de ellos parecía mejor, hermano, y más robusto que el de los otros muchachos. Qué interesante, hermano, ¿no? Y más robusto que el de los otros muchachos, que comían la comida babilónica. La prueba fue superada exitosamente. Entonces Melzar quitó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les dio legumbres, hermano. Amén, hermano. Qué maravilloso, hermano. Yo me emociono cuando hay hombres fieles como estos jóvenes. La palabra hebrea, hermano, traducida como legumbres, es roín, que significa literalmente simiente, hermano. Mire, legumbre significa simiente. Incluye todas las cosas sembradas que provienen de semilla y no se limita a legumbres. Mire. O sea que en sí la palabra legumbre no es solamente se limita a legumbres, significa todas las plantas de semilla, hermano. Y esto significa que Daniel y sus compañeros pidieron y recibieron una dieta vegetariana completa con frutas, verduras, leguminosas, oleaginosas, nueces, cereales y pan. Es decir, que esa era la dieta de estos jóvenes. Y eso le dieron a estos jóvenes. Porque la palabra legumbre para nosotros significa solo legumbre. Pero la palabra legumbre en sí encierra todos los alimentos que contienen semilla, hermano. Queridos hermanos, qué interesante, ¿no? Veamos Daniel capítulo 1, verso 17. Y dice el texto, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, mire, e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, hermano. Qué maravilloso, hermano, que es Dios. ¿Sabía que una dieta vegetariana, querido hermano, te pone una mente más captativa? Te da un mejor cerebro, porque tu sangre circula con mayor rapidez, tiene mayor oxígeno. Tú tienes mejor equilibrio, mejor equilibrio que cualquier persona, hermano. Dios no nos otorga el don de ver el futuro, hermano, a cualquier persona, sino que solamente a personas muy consagradas, fieles y creyentes. Cuando Daniel y sus 3 amigos se presentaron al cabo de los 3 años ante el rey babilónico, escucha esto, Nabucodonosor los halló en cuestiones de sabiduría e inteligencia. ¿Y qué le dijo Nabucodonosor? Vea capítulo 1, Daniel, versos 18 al 20. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, o sea, los 3 años. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó. Los halló 10 veces, escuchen esto, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Amén, hermano. O sea que en otras palabras, hermano, son 3 años de que nosotros nos podemos sacar todas las toxinas de nuestro cuerpo. 3 años utilizó, hermano, el rey. Y en los 3 años lo encontraron a estos muchachos, hermanos más inteligentes y más sabios que cualquier otro joven hebreo de ese lugar, o cualquier otro joven babilónico. Hermanos queridos, qué maravilloso que es nuestro Dios. Aquí en Proverbio capítulo 4, vamos al Proverbio, capítulo 4, hermanos, en el versículo 7, dice la palabra de Dios, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, ¿verdad?
y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dios te dice, mira, tú tienes que adquirir sabiduría e inteligencia ante todas tus posesiones. O sea que lo primero que el ser humano debe de tener en su vida es sabiduría e inteligencia. Y eso lo adquirimos solamente de Dios, obedeciendo los principios de Dios. En Romanos 12:2, vamos a buscar Romanos, capítulo 12, versículo 2, la palabra del Señor también nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, hermano. La prueba de la comida siempre es la primera prueba, hermano. Recuerden, Adán y Eva en el jardín del Edén. Su primera prueba se trataba de comer o no comer un fruto prohibido. Ojo con esto, hermano. Tengamos muy en cuenta en esto. Recuerda a Jesús en el desierto, ¿verdad? Su primera tentación era relacionada a la comida. Cuando Satanás lo tentó y le dijo, que estas piedras se conviertan en pan. El diablo quiso que el hambriento Señor transforme una piedra en pan. Dominar el apetito ha sido siempre la tentación básica. Igual con Daniel y sus compañeros al llegar a Babilonia, hermano. Carnes inmundas, comidas pesadas, grasosas, fritas y sangrientas, etcétera, etcétera, hermano. Etcétera. Vinos fermentados, hermano, y otras bebidas alcohólicas tienen efectos nocivos sobre el organismo humano. ¿Qué pasa con esta comida, hermano? Retardan la digestión, debilitan el cuerpo y embuten el estómago y la mente y disminuye la concentración y lucidez y dan sueño y pesadez. Por eso es que cuando nosotros comemos, hermano, lo primero que hacemos es ir a dormir. Nos da sueño, hermanos queridos. Mucho sueño, porque comemos comidas, hermanos, muchas veces comidas pesadas, frituras y todo eso, y de ahí provienen las enfermedades. Sí, mis hermanos, cuidemos nuestro organismo para tener una buena salud. Hoy día yo estoy sufriendo de pronto algo, porque estaba prácticamente cuánto tiempo yo comí en una forma desordenada. Y cuando comencé a practicar el tema pro salud, hermano, se vino todo lo que tenía que venir. Y ahora estoy prácticamente esperando una operación para poder mejorar mi salud. Entonces, hermanos queridos, debemos nosotros cuidar de nuestra salud. Hermanos, las promesas de Dios siguen vigentes hasta el día de hoy. Desea dar un ejemplo que demuestra que estas bendiciones no solo ocurrieron hace 2600 años con Daniel y sus compañeros en Babilonia, sino que siguen ocurriendo hasta el día de hoy, hermanos, los hijos de Dios, que hacen su voluntad, ¿no? Que hacen la voluntad. El tema de la comida es grande, hermano. En este pequeño análisis solo podremos ver los principios básicos, nada más, porque este tema es muy grande, hermano, y por el tiempo, ¿no? Todos sabemos que la dieta original que Dios dio a sus criaturas en el jardín del Edén era totalmente vegetariana, hermano. Consistía solamente de semillas, frutas y nueces. Incluso los animales eran vegetarianos. Recuerda eso. Y no se comían entre sí. Eran vegetarianos. Si tú vas al Génesis, hermano, si tú vas al Génesis, el capítulo Génesis, en el capítulo 1, tú puedes ver en el versículo 29 y 30, dice, dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay semilla, y que las semillas os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así, o sea, toda planta verde comían los animales, hermano. No habían animales carnívoros al inicio. Cuando vino el pecado fue con que comenzaron los animales a brotársele los colmillos y comenzaron a comerse unos a otros. Pero, hermano, al principio hasta los animales eran vegetarianos. Y así debía ser por siempre, hermano. Pero a causa del pecado las cosas cambiaron, hermano. Por amor a su criatura, Dios le añadió plantas del campo. Y seguían siendo una dieta vegetariana, pero ahora incluía verduras, cereales y pan. Dios sabe que el ser humano alejado del árbol de la vida iba a envejecer y a enfermar. Por amor les amplió su gama de alimentos por esa razón. Su régimen ahora incluía las verduras, pues ellas contenían remedios naturales importantes. Por ejemplo, el ajo, hermano, y la cebolla. Son excelentes antibióticos naturales.
y van incluidos en las comidas, ¿verdad? Que eliminan en nuestro organismo diversas bacterias, virus y hongos nocivos. Esta alimentación está en vigencia durante aproximadamente 1600 años, según la genealogía del Génesis, hasta después del diluvio, hermano. La dieta después del diluvio, hermano, después del diluvio Dios permitió que se incluya carnes de animales, ¿no? Él lo permite, ¿no? En la dieta humana. Y me imagino que fue por causa de las circunstancias, pues cuando Noé y su familia salieron del arca, después de aterrizar sobre los montes de Ararat, no había árboles, frutas ni cultivos para comer. Y por necesidad Dios permitió ese extraño ingrediente en la dieta humana. Pero Dios prohibió expresadamente el consumo de carne diciendo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dios prohíbe, hermano, la alimentación carnívora. Es por eso que los árabes y judíos que obedecen a Dios en este punto estrictamente, desangran completamente los animales que comen antes de cocinar y comerlo, ¿verdad? El plan es desangrar a los animales. Pero yo te pregunto, cuando tú vas a una familia que no es de la iglesia y te brindan pollo, tú sabes si ese pollo es desangrado. Esos pollos comprados en los comisariatos, esos pollos que comes en los restaurantes, en los comedores, hermano, será desangrado. ¿Tú sabes eso? No lo sabes, porque tú no lo ves preparado. Hermanos queridos, de pronto estamos comiendo animales con sangre, hermano. Debemos tener mucho cuidado, hermano. Por eso es necesario comer solo en su casa, hermano, ¿no? Al menos por emergencia, hermano, pero verla, ¿quién lo preparó? Porque dice la Biblia que no debemos comer animal con sangre, hermano. Porque allí está la vida del animal, ¿no? En Génesis 9:3 parece indicar que Dios permitió que Noé y sus descendientes, o toda la humanidad actual, coman cualquier animal. Pero hay que estudiar el contexto bíblico para llegar a conclusiones correctas. En primer lugar, hay que entender que Dios resumió en ese versículo una instrucción cuyo conocimiento completo era obvio para Noé y su familia. Dios puso animales limpios y animales inmundos, hermano. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Los puso, hermano, en el arca y también dio autorización de eso, ¿no? Esto significa que ellos ya eran totalmente conscientes de que había animales que se podían comer y animales que no se podían comer. De los animales limpios había 14 de cada especie, ¿verdad? Y de los animales inmundos solo había 2 de cada especie. Al comer uno, ¿cuántos animales limpios no había ningún problema? ¿No es cierto? La supervivencia de la especie estaba asegurada. Hermanos queridos, qué interesante es Levítico capítulo 11. Yo te invito a que lo leas, hermano. Estamos con el tiempo. Y por motivo de tiempo, yo creo que ya ustedes lo han leído, porque creo que todos hemos hecho el estudio bíblico, ¿verdad? El Levítico 11 nos habla sobre y nos diferencia los animales inmundos y los animales limpios, hermano. Pero es por motivo de emergencia, hermano. No es para que el ser humano lo coma por la eternidad. Lastimosamente a nosotros nos agradó el alimento animal, hermanos queridos, y comemos animales, ¿no? Pero es porque ya nuestro organismo se acostumbró, o porque nosotros ya nos dejamos llevar por nuestros gustos, por nuestros placeres, por nuestros sentidos, hermano. Pero aquel hermano que quiera serle fiel a Dios lo puede hacer, hermano. No estoy criticando ningún hermano que come carne, porque el plan de Dios no es ese. Dios a nadie nos obliga, ¿verdad? Dios no ama la esclavitud, Dios ama que lo sigamos por amor. Y si nosotros por amor dejamos de alimentarnos con animales, hermanos queridos, amén. Pero por amor a Dios y por amor a nuestra salud, a nuestro cuerpo. Pero si nosotros queremos seguir como estamos, alimentándonos de animales, hermanos queridos, algún día Dios os dará nuestra paga, hermano. ¿No es cierto? Ahí es cuando dice la palabra de Dios, que Dios, si nosotros abusamos de nuestro cuerpo, Dios matará nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, la dieta futura en el cielo y la nueva tierra. ¿Cuál será la dieta? La Biblia muestra que en el futuro los salvos retomarán la dieta vegetariana original y paradisiaca. Eso es bíblico, hermano. Si tú lees, hermano, capítulo Apocalipsis 21, mira, aquí nos habla, hermano, si tú tomas el texto por tu buen Apocalipsis 21, en el versículo 4, mira lo que dice el texto, ¿no? Enjugará a Dios toda lágrima, ¿verdad? De los ojos de ellos, y no habrá muerte. No habla, aquí habla en forma general. Muerte de personas, muerte de animales. Dice, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso explica también, hermano, a los animales que ya no sufrirán ni se comerán entre sí. Y volveremos a ser vegetarianos, hermano. Allá en el cielo tenemos que ser vegetarianos. La Biblia lo dice, hermano.
Entonces tenemos que prepararnos para el cielo. Como lo escribe el profeta Isaías también en las visiones, mira. Aquí en Isaías capítulo 11, yo quiero que leas conmigo, ¿no? Isaías capítulo 11, para los que están siguiendo el estudio. Isaías 11, versos 6 y 7, nos dice el texto, hermano, morará el lobo con el cordero, mira. Qué maravilloso, ¿no? El lobo, ¿no? El que come animales, ¿no? Con el cordero ya no se lo va a comer. Y el leopardo con el cabrito. Y se acostarán juntos, ¿verdad? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Mira, hasta los niños jugarán con los leopardos. Y el 7 dice, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como si el buey comerá, y el león como el buey comerá paja. Mira, qué maravilloso, hermano. El león va a comer paja, va a volver a la dieta original los animales, hermano. Qué maravilloso, hermano. Yo me emociono cuando leo estos textos, hermano. Qué maravilloso, hermano. Te estás preparando para llegar al cielo vegetariano. ¿Y sabías, hermano querido, que de acuerdo a las profecías bíblicas, cuando el tiempo del fin se acerque, hermano, habrá miles de enfermedades y el pueblo de Dios optará por ser vegetariano todo en su totalidad? ¿Sabías eso? Poco a poco el pueblo de Dios, hermano, optará por ser vegetariano. La iglesia de Dios, al final de los tiempos, hermano, predicará el mensaje de salud con mayor poder. Y muchos irán transformando su alimentación. Más que todo aquellos que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Dice el texto, hermano, también en Isaías 65. Si vamos a Isaías 65, mira, en el versículo 17, dice, hermano, porque aquí que yo crearé nuevo cielo, dice el Señor, y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Y el 25 dice, y antes que clame, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, mira. El león comerá paja como el buey. Aquí Isaías lo vuelve y lo ratifica, ¿no? Y el polvo será el alimento de la serpiente. Y no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo yo. O sea, que, queridos hermanos, Isaías reafirma, ¿verdad? Vuelta nuevamente en el capítulo 65. Queridos hermanos, ¿cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu vida ante el Señor? ¿Estás yendo rumbo a la Canaán celestial? ¿Estás tratando de cambiar, hermano, los principios de tu alimentación por los principios de origen? Dios, hermano, quiere que nosotros volvamos a lo original, al principio. Y hermano querido, en el cielo, como ya vimos, de acuerdo a la Biblia, no habrá muerte, ni de animales, ni de personas. Ya no habrá llanto ni clamor. Ahora, hermanos queridos, allá en el cielo, seremos vegetarianos totalmente. Todos, hermanos, hasta los animales que irán a las mansiones de los cielos con nosotros. Yo te invito en esta mañana, querido hermano, a que tú reflexiones. No pienses en el hermano Ramón, cuidado con el hermano Ramón, se está haciendo disidente. Porque hoy en día, hermano, la gente cuando alguien habla de salud, lo primero que lo tildan como disidente. No, hermano, yo soy adventista del séptimo día. Amo la iglesia. Y nunca quizás, pase lo que pase, hermano, estaré en la iglesia. Yo soy adventista del séptimo día. Sino que he entendido este mensaje. Y quiero que ustedes también lo puedan entender y puedan practicar solamente por el amor de nosotros mismos. Amén. Cuidar nuestra salud y ser, hermano, ir poco a poco cambiando nuestra salud. Porque ese es el plan de Dios. Si tú deseas, hermano, estar en el cielo, en el tiempo del fin la iglesia adventista, en su totalidad va a ser vegetariana. Recuerda eso. Si algún día yo no llego, ya estoy viejo, me llego a morir, y Cristo viene antes que tú fallezcas, para los que están más jóvenes, tú te darás cuenta, el hermano Ramón tenía razón. En el tiempo del fin, o ahora mismo en la actualidad, ya la iglesia, en algunos lugares comienza a predicar sobre la salud. Les van a dar mucho énfasis a la salud. Y se va a hacer eso, ¿verdad? Al tiempo del fin, ¿no? Y habrá grandes problemas dentro de la iglesia, discusiones por motivo de alimentación, hermano. Habrá problemas, disensiones en las iglesias por motivo de la alimentación. Pero, hermanos queridos, ese es el plan de Dios. Quiero invitarte a que tú vayas y entiendas este mensaje. Leas Daniel, reléelo y lee la profecía bíblica y entenderás el tema de esta mañana. Querido hermano, que Dios te bendiga. Bendiciones y oremos mucho al Señor para poder nosotros practicar
lo que dice el Señor en nuestra vida. Es por nuestro bien y por nuestra vida espiritual. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Amén. Bendiciones. Cuídense, hermano.